Escuchá las noticias sin anuncios gracias a nuestros patrocinadores. Con internet móvil de Personal, podés navegar donde quieras las 24 horas, los 7 días de la semana. Personal te conviene. Nuevo notebook HP Pavilion 13. Enciende tan rápido que sentirás que el mundo se detiene. Vive la experiencia del almacenamiento SSD. En los nuevos notebook HP, encendido más rápido, accesos simultáneos y más horas de batería. HP Pavilion con tecnología SSD. Puedes hacer más. Para los chicos, para las chicas y para todos, llega a ribeiro.com.ar las ofertas para todos, del 24 de noviembre al 2 de diciembre, hasta 80% off en ribeiro.com.ar. Mini cuotas Ribeiro, primero todos. No me escucho, ¿me subís el volumen? Infonoticias. Siempre la mejor información. Noviembre Electrónico, el encuentro de la cultura y las artes digitales. Desde este viernes y durante 9 días, el Centro Cultural San Martín recibirá a la 10ª edición del evento que reúne a artistas, desarrolladores, investigadores y científicos con entrada gratuita. Yo no escucho nada. Más de 500.000 personas disfrutaron de Tecnópolis desde su apertura en octubre. Este fin de semana, el Parque del Ministerio de Cultura de la Nación alcanzó un nuevo récord de visitantes. El viernes 12 y sábado 13 recibió al público nuevamente con su amplia programación, espectáculos musicales, diversas actividades y expresiones tecnológicas y científicas. El Ministerio de Cultura y Facebook te invitan a participar del ciclo de formación para artistas. Se trata de una serie de talleres organizados de manera conjunta para estimular las habilidades digitales, desarrollar contenidos culturales y promover el trabajo artístico en línea. Noviembre cargado de ciencia, cine, música y océano. El C3 despliega numerosas actividades y festivales para volver a disfrutar de la ciencia en persona y también virtualmente. Legante harán una serie sobre la historia de vida del popular cantante. La productora Cuarzo realizará un documental sobre la carrera musical de Elian Valenzuela. Se realizó el 4º encuentro de trabajo y cultura en el Centro Cultural Kirchner. Los desafíos en el campo popular latinoamericano, con Evo Morales, Tristán Bauer, Hugo Yasky, Sergio Palazzo y María Seoane. Miradas adolescentes en el Cultural San Martín. Buenos Aires Audiovisual presenta Miradas Adolescentes, un ciclo de cine, debate protagonizado por adolescentes del país, donde se tratarán diferentes temáticas que tocan a la juventud. Feriados, los números que dejó el fin de semana largo por el turismo. Viajaron 1,4 millones de turistas y 2,5 millones de excursionistas por el país. Se gastaron 11.690.000. Esto fue Infonoticias. Escucha el siguiente podcast sin anuncios después de estos avisos. ¿Te gusta manejar? ¿Te gusta conducir en la ruta sin límites, pero también te gusta cuidar el medio ambiente? Existe una nueva forma de conducir con un auto que está lleno de innovación. Y nada más que innovación. Nuevo Nissan Leaf. Hay canciones que te acompañan toda la vida, playlists que nunca te cansas de escuchar y podcasts que te sorprenderán. El mundo está para escucharlo. Música y podcast. Spotify, escuchar lo es todo. En Samsung creemos en ser abiertos. Un mundo abierto nos libera para avanzar. Olvida todas las limitaciones, desafía más que la gravedad. Haz posible lo imposible. La vida se abre con Galaxy Samsung. Esto es Mentes Criminales. ¿Cómo piensan? ¿Cómo sienten? ¿Cómo sienten? Por Tomás Derderian, Aldana Gómez y Tomás Narváez. ¿Qué tienen en común las y los criminales más famosos del mundo? ¿Algo los conecta?
¿Qué los lleva a cometer semejantes atrocidades? ¿Sienten culpa o disfrutan de hacerlo? Descubrilo en Mentes Criminales. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio, quinto para nosotros, para Tomás Narváez y Tomás Herrerián y Aldana Gómez, quien les habla. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Aldi? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Le hablamos al oyente, le comentamos que hoy vamos a estar hablando de La Bestia, pero sin antes escuchar este anuncio. Debido a la naturaleza gráfica de los crímenes de este asesino, se recomienda discreción del oyente. Este episodio contiene discusiones, violencia física, contenido sexual y crímenes que algunas personas pueden encontrar perturbadoras. Se recomienda extrema precaución con los oyentes menores de 13 años. Bien, bueno, luego de haber escuchado esta advertencia, vamos a dar paso a lo que es este ser, si se puede llamar ser. Creo que ser queda muy chico para esto. Denominado La Bestia, su nombre real de pila, Luis Alfredo Garavito, el asesino serial, ¿no?, verde más famoso y más... Yo creo que entra en la lista de uno de los más famosos del mundo por todos sus crímenes y es uno de los nombres más temidos en Colombia. Exactamente. Y además, uno de las historias más perturbadoras, sí, porque no hay nada peor, ¿no?, que meterse con niños y niñas inocentes, ¿no? Les robó la inocencia a más de 200 niños, ¿no es así, Tomás? Sí, exactamente. Se conoce básicamente por ser un asesino en serie de niños y además agresor sexual, que no solamente es conocido como La Bestia, tiene varios apodos, se conoce también como el Monstruo de Génova, y según los informes de la Fiscalía de la Nación, asesinó a 172 menores, pero se especula que pudo asesinar a muchas personas más. Exactamente, sí. Menores de edad, es un número altísimo. Sí, además, él previamente comenzó violando sin asesinar hasta que, luego se animó, por así decirlo, a dar el paso más atroz, que es a terminar asesinando a estos niños y niñas. Bueno, sí, su infancia no fue nada fácil. Garavito, nacido el 25 de enero de 1957 en el municipio de Génova, en Quindo, no tuvo una niñez envidiable, lo cual algunos estudiosos de su perfil criminal toman en consideración para analizar sus actos. La verdad, su niñez, muchos problemas sociales y muchos abusos por parte de su padre, era motivo de burla entre sus compañeros del colegio, y tampoco los profesores en esa época intervenían tanto. Dejó los estudios, escuchen a qué edad, a los 10 años, en una de sus audiencias en contra, Garavito también explicó que su hogar era un lugar muy tormentoso. Él decía esto: tenía la desgracia de estar dentro de una familia que se la pasaba discutiendo, peleando y lanzándose palabras de grueso calibre. Esto es lo que narraba Garavito, Verde, podemos decir que Garavito pasó de ser víctima a ser verdugo, porque primero, por lo que estás contando, fue víctima también de abusos. Exactamente, tuvo muchos abusos por parte de su padre. Y de amigos de su padre. Exactamente, sí. En 2 ocasiones y por varios años, 2 amigos de sus padres lo han violado, y él lo que ha hecho al crecer, por así decirlo, ha replicado todo con sus víctimas. Pero atención, vamos a escuchar ahora un testimonio de Alfredo Garavito acerca de cómo veía a su padre. Cuando mi padre llegaba, yo siendo un niño, me daba miedo oírlo hablar y yo me escondía bajo la cama. Él tenía una correa que nunca se me va a olvidar, y esa correa con él nos pegaba duro y nosotros no podíamos, jugar ni nada, no me pude desarrollar como niño, ¿sí me entiende? Bueno, acá podemos ver cómo es que Luis Alfredo Garavito recalca cómo era su padre, Manuel Antonio Garavito. Era un hombre muy violento, que trataba de forma degradante a su madre, Rosa Delia Cubillos. La verdad, el investigador Jesús Herranz Bellido de la Universidad de Alicante recogió el testimonio que dio Garavito sobre la relación con su progenitor. Ni padre le podía decir.
era una persona muy rígida en principio, luego explicó que su madre fue el objeto de palizas, incluso cuando se encontraba embarazada de sus hermanos. Lo que decía era: yo fui el único que la defendí. En ese contexto, la verdad que una vida bastante complicada y tormentosa para Garavito. Sí, Muy lo que podemos decir es que, bueno, claramente él se transformó en una mente criminal que no le da derecho a él haber pasado por toda esta situación, volver a replicarlo en niños y niñas inocentes, como él en su momento lo fue, porque así como vos mencionabas, él... lamentablemente no recibió afecto nunca de parte de su familia, sufrió torturas, quemaduras de velas, incluso cortes con navajas de afeitar, golpes con palos. Entonces, bueno, esto obviamente él lo replicó, pero eso no le da derecho a hacerlo, ¿no? Exactamente, sí. A ver, él dice que tenía en entrevistas recuerdos vagos en donde se identifica a su padre con quien perpetró el primer abuso sexual. Dice que su padre no dormía con su madre, sino que dormía con él lo bañaba. Tengo un recuerdo vago, era de noche, él me acarició y me tocó mis partes íntimas. Unas declaraciones bastante fuertes para una persona de 9 años, 10 años. No, era muy difícil. Era muy chico y claramente, como ustedes dijeron, es muy difícil después de todo esto que sufrió del padre y la madre terminar bien, porque todo esto por lo que pasó después se vio reflejado en el futuro cuando después lo replicó y después hizo lo mismo con los nenes, que lo disfrutaba al fin y al cabo, igual que el padre con este asesino. Sí, de hecho él comenzó a hacer estas prácticas, si podemos llamarle de esa manera, animarse a empezar a abusar de niños a sus 14 años, ¿no, Derde? Exactamente, te corrijo, tenía 15 años. 15 años. Cuando se registró la primera víctima. Garavito acorraló a un niño para tocarles sus genitales. El entonces adolescente no planeó violarlo, sino que solamente pretendía, escuchen esto, abusarlo ligeramente. ¿Cuál es la línea delgada de una violación a abusar ligeramente? La verdad que no, creo que es casi un sinónimo. Según el reporte académico de este investigador que nombré previamente de la Universidad de Alicante, la víctima gritó y automáticamente llamó la atención de las autoridades, quienes retiraron al muchacho que pretendía abusarlo. Atención, el padre por su parte lo reprendió diciéndole que ¿por qué no había hecho lo mismo pero con una mujer? Claro. O sea, en vez de reprenderlo, ¿no? Bueno, igual convengamos que el padre era otro abusador y era una persona completamente... Pero a partir de esto, su padre se enojó con él por hacerlo con un hombre y automáticamente lo echó de su casa por comportamiento homosexual, algo que había provocado él y sus amigos. Claro, por las inclinaciones supuestas que él tenía. De todos modos, obviamente, vamos a dejar obviamente en claro que por más allá de que él podía o no ser homosexual, no le daba derecho, obviamente, volvemos a reiterar, a abusar de niños inocentes y menores de edad, que además él los atraía con distintos disfraces. Por momentos se disfrazaba de cura, por momentos se disfrazaba de plomero, de cualquier cosa. De cualquier cosa, sí. Empezaba a disfrazarse para poder atraer a estos niños como para que parezca una imagen más inocente, ¿no? Y bueno, fue en ese momento cuando lo echaron de su casa que ya Luis Alfredo Garavito comenzó a padecer muchos ataques de ira, porque es lo que genera mucha ira, paranoia y psicosis debido a las fuertes golpizas y torturas que le causaba su padre. Bueno, después de ese tiempo, cuando lo echó, no sentía placer con solamente violarlos a los niños, sino que también sentía el deseo y la necesidad de torturarlos. Bueno, a partir de acá fue el comienzo de que todo Colombia le teme a este nombre de Alfredo Garavito, o más conocido como La Bestia. Fue cuando todo lo que vos nombraste, Saldi, de lo que le hacía sus torturadores, utilizar cuchillas, velas, encendedores para maltratados, lo empezó a replicar de a poco con sus víctimas. Fue de esto que en octubre de 1992, en Jamundí, cometió el primer asesinato. Atención a cómo es que él llega a cometer ese primer asesinato. En esa obsesión que tenía por poder y por dinero, que esa era como una opción muy buena, y opté por vender el alma al diablo. Y resulta que al yo hacer ese pacto, oigo una voz. En ese momento se corren las cortinas, se me para el pelo y entro en una psicosis y oí una voz que me decía que qué quería. Y yo le dije, quiero poder. Y dijo, ¿me quiere servir? Le dijo, quiero servirle a usted, le vendo mi alma al diablo. Y así fue que yo, en octubre del año 92,
estando en la ciudad de Cali, siento que algo se me posesiona y oigo una voz que me indica que me fuera para Jamundí y cometo mi primer homicidio. Bueno, acá estaba hablando, dando testimonio el mismísimo Garavito, ya desde la cárcel lo hizo este testimonio, y la verdad es que él se justificaba como que todo sucedía de repente, sin planificación, que eran impulsos que él sentía, pulsiones que él sentía en su mente, como él mismo lo replica y lo dice, que lo había como poseído un demonio. Bueno, igual la mente para decir que tuvo trato con el diablo y decirle que él quería poder y que a cambio le daba su alma. Parecía, no sé si recuerdan la peli de Ghost Rider, lo cual este Vengador Fantasma daba su alma para poder salvar a su padre. La verdad me parece una locura totalmente desquiciada esa mente. Hay partes muy de películas. Sí, no, yo lo que creo también es que siempre es mucho más fácil hacerse pasar, ¿no? Por una persona, por loco, para que le bajen y le reduzcan la condena, lo cual obviamente no sucedió. No. Aparentemente está condenado a 1500 y pico de años. Exactamente, en 2001 fue condenado a 1853 años y 9 días de cárcel, pero esta condena, la más alta conocida en Colombia, no se logró aplicar porque en el país no es viable la cadena perpetua, perdón. Claro, él lo que tiene es como que se les fueron acumulando las condenas, sí. Pero en dicho país no hay cadena perpetua. Bueno, lo que sí hubo, como mencionábamos antes, es hubo muchas víctimas, como había dicho Tommy, a 173, aunque se considera que hubo alrededor muchísimas de 200, más. Sí. Pero también hubo sobrevivientes, ¿no? Muy pocos, a principio, cuando él recién comenzaba a probar, y una de sus víctimas que logró escapar, ¿cómo se llamaba de su víctima? William Trujillo, apenas tenía 9 años cuando se encontró con esta bestia. Y esto decía: cuando me senté para resbalarme fue que sentí la mano. Yo el señor no lo vi llegar por ningún lado. Él como que me estaba acechando. Él me abrazó por detrás. Me mostró un machete y me dijo: no vaya a hacer bulla. No vaya a gritar, ni vaya a hacer nada porque lo mato. Bueno, obviamente por razones hacia el oyente, sobre todo, no pusimos todo el audio. La verdad es que el audio es completamente estremecedor, es horrible, se me paran los pelos. Es muy perturbador, si quieren buscarlo para se para me paran los pelos de dice... solo acordarme cuando estábamos buscando el extracto. Exactamente. Pero bueno, vamos a hacer una mención rápida de que obviamente queda también a la imagen, ¿no? A la imaginación del oyente, pero sí lo torturó por más de 5 horas. Y además, lo raro es que dicen, ¿por qué lo dejó ir? ¿Por qué lo dejó ir? ¿Será porque él todavía no se animaba a asesinar? Y puede ser, está dentro de una de sus 200 víctimas, o de sus 173, pero es extraño. Para mí es como bien vos decís, que como todavía no estaba muy metido en el ambiente del asesinato, al verse por ahí superado, lo dejó escapar. Era una persona que le dijo: no grites porque te mato, y además le mostraba una cuchilla. Tenés que, un niño de 9 años tiene que ver esa imagen, y él tenía, ¿cuánto? 15 años en esa época, más o menos. Tenía 15 años. Es una cosa muy, muy loca de imaginar, pero en estas mentes que traemos en los episodios podemos encontrar cualquier cosa. Sí, tenía 15 años, no era muy grande, y encima yo cuando escuché eso, el audio que no pudimos reproducir todo porque era eterno, como bien dijeron, yo no me quiero ni imaginar la situación de que te venga alguien de repente por atrás, porque como escuchó, no lo vio llegar, y que te ponga un machete o lo que sea y te diga: no hables porque te corto todo, o lo que sea, y no, es tremendo. Y de hecho, obviamente, bueno, lo torturó por horas. Lo mismo que hacían con él lo reprodujo con este niño. Exactamente, se vio todo reflejado. Todo reflejado, lo quemó, entre otras cosas. Pero bueno, además, y como todos los asesinos y asesinas que traemos son, vamos a decir, dignos de hacer series, pero en realidad para que se siga conociendo la historia, no dignos por una cuestión positiva. No, claro. Así que, Tommy, él inspiró también documentales, ¿no? Sí, algunos documentales. Bueno, tenemos en primer lugar algunos de Discovery Channel, del monstruo de las cañaduzales, de Manuel Octavo Bermúdez Estreda, un investigador, dice Luis Alfredo Garavito Cubilos, que les dio pistas de cómo atrapar el asesino en serie, 21, 23 o 24 años,
del Valle del Cauca que actuó entre el año 1999 y 2003. Y después hay otro documental de Discovery Channel del año 2002 que describe la vida del asesino antes de su captura, sus víctimas, vida familiar, confesión y su situación actual, es decir, todo lo que pasó en la casa con el padre, la madre. Y después escuchen esto que es como muy loco. En el 2010 hay un programa de radio que se llama Paranormal, de los 40 principales, conducido por José Miguel Sánchez y Mauricio Calvo, que realizó un especial que ¿saben cómo se llama, chicos? No. Mentes Criminales, se llama. Okay. Justo, le pegamos en el blanco. Bueno, quienes quieran ver, entonces pueden acercarse a estos documentales y lo pueden ver tranquilamente por Netflix, por YouTube, los encuentran en un segundo. Bien, y saber más acerca de la bestia, de este asesino, que Derde... ¿Es posible que salga esta mente criminal? A ver, hay polémica por la posibilidad de que sí. Porque recordemos que está condenado a 1800 y pico de años. Bueno, esos 1800 no existen, porque Colombia no prevé o no ve viable para estas mentes que tanto le tienen miedo a la sociedad colombiana. No ven que la cadena perpetua sea bien o esté bien puesta, y ahora puede ser que salga en libertad después de cumplir más o menos unos 20 años de sentencia. Se prevé que para el 2025 salga en libertad, y por eso hay mucha polémica en torno a esto, porque las víctimas o los familiares de las víctimas... Y porque nadie quiere que salga en libertad, exactamente, con todas las atrocidades que hizo. Es una persona muy temida en Colombia, y las víctimas no pueden permitir esto. Y además, escuchando a colegas tanto en radio como en podcast, decían que automáticamente esta persona salga... no iba a terminar muy bien. No, es que es irrecuperable, es una persona que lo va a seguir pero no solo por eso, haciendo. porque lo iban a linchar a tal punto de matarlo. Recordemos que son 200 familias que perdieron a sus hijos, fueron violados y torturados. Yo no creo que, si a mí me pasa, perdón, pero si esta persona lo dejan en libertad, no sé cuántos vamos a hacer que vamos a impedirlo. Sí, la verdad es que es lamentable. Y Nelly Cuellar, madre de Mauricio Ordóñez, que fue una de las víctimas, además de lamentablemente ser víctima de violación, de tortura, de asesinato, fue una de estas víctimas, y esto es lo que decía su madre. Y hago un llamado ante el país y ante el mundo y a los padres y madres de familia que sus hijos fueron víctimas. Por favor, unamos fuerzas, y si nos toca volver a demandar para que ese psicópata de Garavito no vaya a salir libre. Ese tipo no merece salir de la cárcel, tiene que pagar su castigo tan fuerte que hizo con nuestros hijos. Escuchen la voz de esta madre. Se quiebra, tiene toda la razón. Es imposible. Lamentablemente sí, su hijo también fue asesinado en manos de esta bestia a los 9 años, y ella lo recuerda con mucha tristeza, obviamente, y además es como que se vuelve a revictimizar en este sentido y vuelve a pasar por toda esta situación, porque inevitablemente recordás todo. Sí. Entonces, esperemos que la resolución de la justicia colombiana determine que esta bestia tiene que seguir adentro, tiene porque que seguir, no la puede verdad salir es bajo que ninguna circunstancia, porque aparte, ¿en qué cabeza cabe? Y ya con esto termino, por supuesto, ¿no? Que condenar a alguien a 1800 y pico de años de prisión y después dejarlo salir. Nada, eso es cualquiera. Además es peligroso para la sociedad, eso está claro. Es peligroso más que nada para Colombia. Y además, no solo para Colombia, porque si él queda en libertad puede seguramente emigrar a cualquier lado. Es verdad. Entonces si una persona que habló con el diablo o dice que habló con el diablo, ¿cuán sana está esa mente para salir a la calle? Y no. La verdad es que esperamos que esta persona pueda continuar en la cárcel y que se pudra realmente ahí, que es donde tiene que estar. Bueno, vamos a recomendar a nuestros colegas, a nuestras amigas y amigos que también hacen True Crime y que les gusta tanto como a nosotros este tipo de casos. Tommy, ¿qué tenés para recomendar? Bueno, tengo el primero que se llama Es un crimen, que es un gran podcast sobre crímenes precisamente y asesinatos seriales hecho por personas inocentes. Atención con eso. Después tenemos crímenes y casos misteriosos. Dentro de este programa van a encontrar una variedad de podcasts acerca de casos misteriosos y crímenes resueltos, pero atenti porque también hay crímenes no resueltos, así que atentos a este podcast. Y por último, para maratonear, tenemos Calibre 22, historias escalofriantes sobre crímenes sin resolver en nuestro país, en Argentina. Ay,
sin resolver me dan Picante. un misterio siempre, me encantan. Así que agradecemos a nuestros amigos y amigas de podcast de True Crime que también a nosotros nos siguen. Y ustedes también nos pueden seguir Obviamente. en Instagram, en @mentescriminales, para recomendarnos casos sin resolver. Podemos también hacer, Para ¿no? estar atento a todo el material que no logramos introducir en estos episodios, porque si no sería extenso. Y ahí pueden encontrar todo el material que vamos subiendo día tras día. Exactamente, para que se enteren de todas las novedades, como digo siempre. Muy bien, entonces esto fue todo por hoy. Nos encantó compartir, más allá de la triste historia, nos encantó compartir esta historia con ustedes y más que nada lo hacemos para que estas historias queden perpetuas en el tiempo y que no se repitan de otras personas. Así que bueno, esto fue todo. Mi nombre, Aldana Gómez, los saluda y las saluda a todos y a todas. Derde, un gusto haber compartido con Igualmente, vos. Aldi. Tommy, muchas gracias. Lo mismo digo, muchas gracias. Hasta luego. Esto fue Mentes Criminales. Cada miércoles, una historia distinta.